Señor, a ti es la gloria, a ti es toda la adoración. Pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo que vamos a estar, Señor, escuchando tu palabra, recibiendo de ti, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos. Ilumina nuestras mentes y abre nuestras para recibir, Señor, la palabra. Te lo pedimos, que al salir de este lugar, Señor, podamos aplicar con la obra de tu Santo Espíritu esta palabra, Señor, que tú nos vas a dar hoy. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, creyendo que tú hablarás, Señor, a nuestras vidas. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando la primera carta de Corintios, todo el capítulo 10 de la carta de Corintios, y hoy vamos a continuar con la exposición de Primera de Corintios. Y pues la idea es, el objetivo era estudiar hasta el versículo 13, y hoy vamos a terminar del versículo 10 al versículo 13. Vamos a terminar esta enseñanza que hemos estado dando durante varios domingos. Y quiero recordarles por un momento cuál es el propósito de esta enseñanza, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, ¿verdad?, de esta enseñanza. Debemos pensar en el escritor, debemos pensar en la intención del autor, cuál era el propósito que tenía Pablo, que fue guiado, inspirado por el Espíritu Santo para enseñar a la iglesia en Corinto. Recordemos que con estas exhortaciones, básicamente lo que Pablo quiere es que la iglesia se vuelva a Dios, se arrepientan de sus pecados y que realmente confirmen en su vida si ellos realmente son auténticamente cristianos. Que ellos confirmen si realmente ellos son creyentes. Estamos viendo en todo este pasaje de la Escritura que Pablo tiene como referencia al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había ignorado la misericordia de Dios. El pueblo de Israel había rechazado la bondad de Dios, el amor de Dios. Los primeros versículos nos dicen que el pueblo de Israel ignoró que Dios le había protegido, que Dios le había direccionado. Dice que estuvieron todos bajo la nube y que todos habían cruzado el Mar Rojo. Era Dios quien les había protegido, era Dios quien les había libertado de la esclavitud de Egipto. Dice la palabra que era Dios quien había provisto alimento espiritual. Dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos habían recibido el maná. Esa comida que ellos llegaron en un momento y dijeron, esa comida ya es despreciable, queremos algo más, ¿verdad? Ya estamos cansados de comer esto. Ellos habían recibido bebida espiritual. Ellos habían recibido agua en medio del desierto. Pero la Escritura dice que Dios no se agradó de ellos. En otras palabras, este pueblo mostró por sus frutos que ellos no tenían fe, que ellos no eran realmente parte del pueblo auténtico del Señor. Ellos murieron en el desierto, muchos, ¿verdad? La primera generación que salió de la esclavitud de Egipto murieron, todos cayeron en el desierto. Solamente dos de ellos, Josué y Caleb, quedaron de esa primera generación. Y luego dice que la segunda generación, solamente ellos fueron los que entraron a la tierra que el Señor había prometido. Y hemos estado estudiando en estos domingos que este pueblo de Israel cayó en la idolatría, ¿verdad? Este pueblo fornicó, tentaron al Señor y perecieron en el desierto. Y Pablo toma el ejemplo del pueblo de Israel y se lo trae, se los presenta a los creyentes en Corinto para que ellos vean que aunque el pueblo de Israel tenía promesas, que aunque el pueblo de Israel experimentó la misericordia, las bondades de Dios, sin embargo, ese pueblo no fue un pueblo fiel. Este pueblo realmente no tenía fe en su corazón, no había gratitud en ellos para con Dios.
Y esta es una experiencia que Pablo quiere que los creyentes en Corinto puedan tomarla y examinarlas. Porque al parecer ellos estaban también siendo seducidos y estaban cayendo en prácticas similares a la del pueblo de Israel. Los versículos anteriores, del versículo 1 al versículo 9 que hemos estudiado, notamos que el pueblo de Israel cayó en muchos pecados, practicó muchos pecados, ¿verdad? Tentaron al Señor, provocaron a ira al Señor. El Señor enviaba su juicio siempre, ¿verdad? Porque Dios, dice la Biblia, que no tolerará el pecado, no pasará por inocente al que es culpable. Con estas exhortaciones, con esta enseñanza, Pablo quiere realmente que el pueblo de Corinto, que los creyentes en Corinto se arrepientan de sus pecados y que confirmen realmente si ellos están en la fe. Pero ese mismo objetivo, esa misma meta es para nosotros hoy, para la iglesia. Como creyentes nosotros, hermanos, debemos siempre volvernos a Cristo en arrepentimiento y cada día confirmar si realmente nosotros estamos en la fe auténtica. Si nosotros realmente tenemos fe verdadera, recordemos que hay una fe fingida, ¿verdad? Pero hay una fe verdadera. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 13, que es los versos que nos tocan la mañana de hoy. Versículo 10, el Señor ordena por medio del apóstol Pablo que los creyentes no vivan en la murmuración. El pasaje dice, el verso dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que entonces en estos versos, en el primer punto que vemos allí, es que el Señor ordenó a Pablo, ¿verdad? Que enseñara a los creyentes y le exhortara a que no vivieran en la murmuración, como algunos de ellos murmuraron, como el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. Es evidente, hermanos, a través de todas las escrituras, que Dios repudia la murmuración. Y esa murmuración que tiene como fin siempre causar daño, ¿verdad?, dentro del seno de la iglesia y causar división dentro del pueblo de Dios. Pablo en esta ocasión hace referencia a la rebelión de Coré. Resulta que Coré es descrito en las Sagradas Escrituras como una persona rebelde y es descrito como un divisionista también. Coré, si vemos en la escritura del Antiguo Testamento, Coré trató de escalar en el ministerio, ¿verdad? Él quiso como promoverse, pero él quiso alcanzar ese puesto difamando a los líderes que el Señor había colocado, que era en este caso a Moisés y a Aarón. Ahora, al Coré colocarse en contra y oponerse a los líderes, a Moisés y a Aarón, en este orden estaba poniéndose realmente en contra de Dios, quien era el que había escogido a estos hombres para un oficio especial. Ahora, si recordamos, Coré también había sido llamado. Coré había sido llamado al servicio en las labores del tabernáculo. Él había sido llamado para una labor especial, pero algo pasaba con este hombre. Él se sentía inconforme con este llamado. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la razón? Perdón. Coré quería ser sacerdote. Coré quería ocupar el puesto de Aarón. Eso era lo que quería este tipo. Ahora, para alcanzar esto, él planeó una estrategia. Él quería quitar de en medio a Aarón. ¿Y qué hizo? Él empezó a ganar la amistad de los líderes del pueblo de Israel. Pero además de eso,
comenzó a ganar también la amistad de ¿quiénes? Del pueblo en su totalidad. Casi siempre estas personas que son murmuradoras y que traen división, casi siempre utilizan la estrategia, hermanos, de difamar a otros para alcanzar sus propósitos, para alcanzar sus logros. Coré empezó a ganar la amistad de los líderes del pueblo, por además de todo el pueblo en general. Dice la escritura que se echó al bolsillo, se ganó 250 hombres que eran los líderes del pueblo. Pero además de eso, vamos a ver al final, en el capítulo 16 de Números, el versículo 19, que no solo logró con su murmuración contagiar y contaminar a estos 250 hombres que eran los líderes, sino que logró también contaminar a gran parte del pueblo con su murmuración. Y lo más terrible es que la gente le creyó a lo que él estaba diciendo. Números capítulo 16, versículo 2. Vamos a leer primero y luego leemos el versículo 16. Números capítulo 16. Dice el versículo 2. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel. ¿Cuántos? 250 jefes, dice esta traducción, de la congregación, ojo, escogidos en la asamblea, hombres de renombre, dice la traducción de las Américas. O sea que este hombre llegó a los líderes primero, esa fue su estrategia, llegó a los líderes y murmuró de Moisés y de Aarón. Ahora, ¿qué fue lo que dijo este hombre? ¿Qué fue lo que dijo Coré? Coré dijo, mira, le dijo a estos hombres, mira, Moisés y Aarón se han puesto como líderes aquí, como señores, ¿verdad? Y están tomando atribuciones que no le corresponden. Y están censurando y colocándole leyes a la gente que no pueden. Y mira, ellos se piensan que son los más santos de entre nosotros. Pero no, les dice el pueblo, ustedes también son santos como nosotros. Y nosotros también podemos hacer lo que hace Moisés, lo que hace Aarón. ¿Y qué pasó? Los 250 hombres comenzaron a pensar en lo que le estaba diciendo Coré. Pero no solo estos hombres, sino miremos el versículo 19, lo que dice. ¿Qué dice? Versículo 19 dice: así reunió Coré, mire lo que hizo este hombre perverso. Reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos, a la puerta de la tienda de reunión. Y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. O sea, él quería que toda la congregación también escuchara y fuera contagiada por toda esta murmuración. Al final vamos a ver cuántas personas recibieron el juicio por esta murmuración, hermanos. Miren, aparentemente a Coré le había funcionado la estrategia al difamar a Moisés y a Aarón. Él pensaba que había ganado, él pensaba que había salido victorioso, él pensaba que todos estaban de su lado, todos están de mi lado, pero había uno que no estaba de su lado. ¿Quién era? Dios. El santo Dios no estaba de su lado. Miren, la murmuración de Coré y el pueblo recibió una respuesta. Y esa respuesta fue de parte del mismo Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Qué pasó con Coré? Dentro de los líderes que Coré contagió a tres de ellos, algunos importantes ahí que estaban en eminencia, estos hombres. Dice que contagió a Coré, a Datán, a Abirán y a On. En total eran Coré 1, 2, 3, 4 personas habían ahí. Pero Coré era el líder de toda esta rebeldía y de toda esta murmuración. ¿Qué pasó con estos personajes? Dice la escritura en el capítulo 16, el versículo 31 y 32, que literalmente la tierra se abrió y se tragó. Literalmente la tierra se abrió y estos hombres cayeron ahí.
Ellos, pero ¿quién más? Todo lo que tenía, sus casas, sus hijos, sus bienes, todo. El juicio de Dios llegó sobre estos personajes que estaban ahí, que habían causado murmuración. Coré tenía una idea errada de lo que era el liderazgo. Él pensaba que cualquiera podía decir, este puesto es mío, o yo quiero esto, y por esa razón tenían que ceder a sus pretensiones. Coré tenía una idea acerca de Dios errada. Él veía en Dios un Dios bueno, simplemente, y no un Dios de justicia, no un Dios justo. Porque Coré estaba censurando a Moisés porque se dice que había sucedido un caso, y era que un hombre se había sorprendido recogiendo leña el día de reposo. Y la ley decía que ese hombre tenía que morir. Así que Moisés no sabía qué hacer y Moisés consulta a Dios. Pero antes de consultar a Dios, Moisés lo mete a la cárcel. Y después de eso, Moisés le pide a Dios y el Señor le dice, el tal debe de morir. Entonces lo que hace Moisés es escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Apedrearon a este hombre y quedó muerto allí. Entonces este era un hecho que Coré había tomado para utilizarlo en contra de Moisés y diciendo, mira, este hombre ha sido injusto. Mira lo que ha hecho este hombre. Se ha colocado aquí como Señor y como juez de nosotros. Nosotros también somos santos como ellos. Y nosotros también, Dios nos habla como a ellos también. Pero Dios respondió frente a esto. Moisés le dijo, bueno, si tú lo quieres, mañana vamos a presentarnos ante Dios y Dios decidirá si son ustedes o somos nosotros. Pero Dios tendrá que responder. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Este hombre dijo a los 250 líderes, dijo, bueno, vayamos y entremos al tabernáculo como Moisés, como Aarón lo hace, que era el sacerdote, y ofrecemos incienso, que era una labor que le correspondía ¿a quiénes? A los sacerdotes. Así que estos hombres se metieron allá al tabernáculo y comenzaron a echar incienso. Y dice que el fuego de Dios, cayó fuego. ¿Y qué pasó? Los quemó a todos. Todos murieron ahí incinerados, los 250 hombres. Terrible, ¿verdad? Lo que pasó. Números capítulo 16, versículo 35. Miren cómo termina esta historia con estos hombres. Número 16, versículos 35, y vamos a leer el versículo 49 también. Dice el versículo 35, salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Así terminaron estos 250 hombres. Pero el versículo 49 dice, y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. ¿Cuántos murieron? ¿Y esto por qué? Por la rebelión, ¿verdad? Por la murmuración. Dios envió el juicio sobre esta persona. Ahora, Pablo está enseñando por medio de estos ejemplos de los israelitas. Y él está enseñando esto con el objetivo de poder inculcar respeto por los líderes espirituales de ese momento en el contexto de la iglesia de Corinto. Los murmuradores, según la escritura, entran en la categoría de hombres perversos, de hombres aborrecedores de Dios. Los corintios, amados hermanos, estaban siendo tentados y estaban siendo seducidos a murmurar contra el apóstol, que era Pablo, obviamente. Y lo estaban haciendo los corintios bajo la influencia de unos falsos maestros que estaban allí. O sea, se habían introducido en la iglesia unos falsos apóstoles, unos falsos líderes que supuestamente tenían una buena apariencia, hablaban muy bien, pero eran falsos. Entonces estos falsos maestros estaban influenciando, estaban
manipulando a los creyentes, no a todos, pero a un grupo dentro de los creyentes, para que ellos murmuraran de Pablo y de los líderes. Y Pablo toma esto como un precedente diciendo, tengan cuidado, no sea que el juicio de Dios venga sobre ustedes. Ahora pensemos por un momento que estaban murmurando estos falsos maestros. ¿Y qué era lo que estaban murmurando a algunos de los corintios que estaban siendo arrastrados por estos falsos maestros que eran unos murmuradores? Y que estaban tratando de causar división en el pueblo de Dios. Y estaban tratando de colocarse ellos como líderes ahí, entre la iglesia de los hermanos de Corinto. Leamos 2 de Corintios capítulo 10. Podemos leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 de segunda carta de Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. Segunda de Corintios, versículo 1 y 2, dice la palabra: y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo, que soy humilde, dice esta traducción, cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Prestenle atención a eso. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Escuche eso. Versículos 8 dice: pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como deseo asustarlos con mis cartas, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Siga leyendo, puede usted seguir leyendo todos esos versos. Y vamos a ver que Pablo está escribiendo porque es que de estos falsos maestros estaban murmurando, y también los creyentes. ¿Y qué era lo que decían? Ellos estaban diciendo que Pablo, cuando se comunicaba por medio de sus cartas, al hacerlo se mostraba con sus enseñanzas como tratando de asustarlos. Eso era lo que decían los falsos maestros. Este tipo cuando escribe, escribe duro, escribe fuerte y está tratando de aterrorizarlos. Está tratando de asustarlos con sus enseñanzas. Pero ustedes notaron en los primeros versículos que Pablo habla de su mansedumbre, que Pablo habla de su sencillez, que Pablo habla de que él le había tocado tolerar muchas cosas. Entonces los falsos maestros decían, pero al estar presente, su presencia es débil y su hablar es como insignificante. Su hablar es un hablar tosco, es un hablar, ¿verdad? No es tan elocuente, era lo que ellos estaban diciendo. Y con esto estaban murmurando. ¿Y que estaban tratando de decirle a los creyentes? Mira, ese hombre que está ahí no es apto para estar en el ministerio que él tiene. Le hace falta mucho para ser apóstol. Era lo que le estaban tratando de decir con este mensaje a los corintios. Los enemigos de Pablo, según lo que leímos, ellos manifestaban que Pablo estaba buscando su propia gloria. Y que Pablo no estaba dándole la gloria al Señor, sino que Pablo se quería enseñorear de ellos. Pablo tiene que decir, yo me glorío, pero me glorío en Cristo. Yo me glorío y me glorío en mis debilidades. Era lo que decía Pablo. Ahora, Pablo estaba defendiendo su llamado, su apostolado, frente a la acusación que estaban haciendo estos hermanos. Y Pablo tiene que decir, voy a ir, me voy a presentar y voy a ser osado, ahí sí, pero con los que se están oponiendo, con la gente que está diciendo cosas, con los murmuradores. Ahora, ustedes leyeron, ¿verdad? Tildaban a Pablo de que Pablo vivía según la carne. ¿Qué le estaban diciendo? Que Pablo era un mundano, que Pablo era un incrédulo, que Pablo no era un creyente, porque Pablo andaba según la carne. Eso era murmuración, porque nada de eso era cierto. Además de eso, estaban negando el llamamiento del apóstol Pablo. Estaban diciendo, no, tú no eres apóstol. Te hace falta cumplir con los requisitos de ser apóstol. Porque recordemos que habían unos
requisitos bien particulares según el libro de los Hechos capítulo 1. Entonces Pablo, sabemos que el llamado de Pablo fue un llamado directo por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pero estos murmuradores estaban trayendo todo esto a la iglesia con el propósito de que hubiera división, ¿verdad? Entonces es claro, hermanos, por las escrituras, que Dios aborrece la murmuración. Y por esta razón la iglesia es llamada a no seguir el camino de la murmuración, como los israelitas y como estos falsos maestros que estaban ahí en la iglesia. Nosotros podemos ser tentados y ser seducidos también, ¿verdad? A hablar y a decir una cantidad de cosas. Entonces Dios nos está llamando a que nosotros huyamos de la murmuración. Donde usted vea ese elemento ahí diabólico, huya, ¿verdad? Porque la murmuración siempre, hermanos, divide y hace daño en el pueblo de Dios. Ahora, la escritura dice que el juicio de Dios vendrá sobre los murmuradores, pero no solo sobre los que empiezan, sino también los que son arrastrados por la murmuración, como pasó en el caso de Coré. Coré no solo recibió el juicio, sino también los que fueron seducidos y arrastrados por esta murmuración. Porque algunos en algún momento dicen, no, yo no fui, fue fulano de tal. Y no fue fulano de tal, y cuando quiere ver hay un poco de gente implicada en la murmuración. Siempre pasa así. Entonces, con esta exhortación, Pablo está diciéndole a los corintios, Pablo les está diciendo, hombre, ¿ustedes son verdaderos creyentes? Confirmen realmente si ustedes son creyentes y no sigan el ejemplo de Israel, que perecieron en el desierto. Versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros hoy, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Hermanos, nosotros tenemos escrituras de lo que sucedió con Israel, de lo que sucedió con los corintios. Y es el propósito de Dios que a nosotros, hermanos, o que nosotros no practiquemos, no sigamos, ¿verdad?, la misma conducta, el mismo camino que los israelitas, que muchos. Lo que le sucedió a Israel fue como ejemplo y es tomado como ejemplo para nosotros hoy, para la iglesia. O sea que nosotros tenemos un testimonio histórico de cómo Israel vivió, ¿verdad? Para que nosotros hoy, como pueblo apartado de Dios, no sigamos el camino perverso que siguió Israel. Ahora, según el versículo 11, el apóstol está hablando acerca de los fines de los tiempos. En otras palabras, está hablando de los últimos tiempos o de los últimos días. Los últimos días en las escrituras, por ejemplo, se ha dicho que los últimos días llegaron con la venida de Cristo y continúan hasta hoy. Hoy estamos en los últimos días. Así que el Señor está hablándonos a nosotros como creyentes que estamos aquí, ¿verdad?, en los postreros días, escuchando estas noticias. Ahora, cuando Pablo dice estas cosas, está refiriéndose a qué cosas? Está refiriéndose a la fidelidad de Dios, cómo Dios se mantuvo fiel hasta el final, pero cómo el pueblo de Dios se mantuvo infiel, cómo el pueblo de Israel fue infiel, fue incrédulo y recibieron el juicio de Dios. Estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos, amados hermanos, no sigamos ese mismo camino, sino que entendamos que nosotros somos un pueblo apartado de Dios, que ha experimentado la gracia, que ha recibido la misericordia de Dios, y esto obviamente debe haber una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? La respuesta de Israel fue ingratitud, fue rebeldía, ¿verdad? La respuesta de Israel fue ¿qué? Desechar a Dios. Ahora recibieron una respuesta de parte de Dios también, que fue el juicio. Ahora, hermanos, ¿cuál es la respuesta nuestra frente al llamado que Dios nos está haciendo? Dios nos está diciendo que somos pueblo de Él. Dios nos está diciendo que debemos de vivir en arrepentimiento, en fe, que debemos de confirmar realmente si nosotros estamos en la fe y de vivir realmente como hombres de Dios en medio de
una generación realmente perversa, maligna. Debe de haber una diferencia, hermanos, entre los creyentes y los que no son. Versículo 12, dice la Escritura: por tanto, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que está firme o el que crea está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ahora, ¿quiénes son estos que piensan que están firmes? Ojo, mire lo que dice. Los que piensan, o sea, no quiere decir que los que piensan que está firme realmente signifique que ellos realmente estén firmes. Ellos piensan y ellos creen que están firmes, pero realmente no. Y estos son los que confían en su propia justicia. Estos son los que confían en ellos mismos, ¿verdad? Son los que se creen sabios, los que se creen inteligentes fuera de Cristo. Estos son los que evalúan su propia vida comparándose con otros y no comparándose con Cristo, ¿verdad? Estaba leyendo un material, un libro, y me llamó la atención una ilustración que coloca el autor y habla de un niño que en una ocasión este niño vino a su mamá y le preguntó a la mamá y le dijo: mamá, ¿tú sabes cuánto mido yo? Entonces la mamá le dijo: no, hijo, no tengo la menor idea, tengo tiempo que ni siquiera te mido. El niño respondió y dijo: mamá, pero yo sí sé cuánto mido. La mamá le dijo: pero ¿cómo así que tú sabes cuánto mido? Sí, mamá, yo sé cuánto mido, yo mido 6 metros. La mamá se quedó sorprendida mirándolo de arriba abajo y le dijo: no, hijo, yo te aseguro que tú no mides 6 metros. Él le dijo: mamá, yo mido 6 metros. Porque yo hice mi propia regla. Yo hice mi propia medida. Yo mido 6 metros, ¿verdad? Ahora, preguntémonos, amados hermanos, si realmente nosotros nos estamos midiendo con nuestra propia medida o si realmente nos estamos midiendo como Dios nos está midiendo. Miren que el ejemplo es Cristo. Ser nosotros conforme a Cristo, esa es la medida. Pero si nosotros nos medimos a nosotros mismos, va a dar la medida que tú quieres, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice: el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Porque es que algunos creyentes en Corintios se creían que estaban firmes, porque ellos se estaban midiendo con su propia medida. Ellos, ¿qué estaban haciendo, hermanos? El pueblo o muchos de los creyentes que se creían que estaban firmes, ellos estaban prácticamente cediendo al libertinaje y estaban cometiendo realmente algunos pecados. Ya veíamos en la carta de los Corintios que habían pecados escandalosos como pecado de fornicación, en la cual había un creyente que estaba allí en ese pecado. Y el apóstol conocía que entre los corintios estaban muchos que se creían que estaban firmes, pero realmente no lo estaban. Estos que se creían firmes, ¿sabe qué hacían? Ellos no veían ningún problema en comer y entrar al templo, a los templos paganos que había en ese momento en Corinto, entrar a esos templos y comer alimentos sacrificados, ¿verdad? Además de eso, ellos estaban siendo llamados, estaban siendo invitados para participar en estas actividades paganas. Y recordábamos el domingo pasado que dentro de todas estas actividades habían prácticas sexuales, orgías, que se cometían en estos templos. ¿Qué hacía un creyente metido allá? ¿Qué hacía un hijo de Dios redimido, siendo libertado de la esclavitud del pecado, metido en un templo pagano, comiendo alimentos sacrificados a los ídolos? Porque es que estos que creían que estar firmes, ellos decían: es que un ídolo no es nada. Yo no estoy adorando a los ídolos, dicen algunos, pero están participando. Hay muchas cosas en este mundo, hay ciertas prácticas en este mundo que nosotros estamos en este mundo y las vemos a veces como tan naturales. Y a veces la gente puede decir: no, pero eso es una fiesta, yo puedo meterme en esa fiesta y a mí no me pasa nada, ¿verdad? No, yo puedo comer esa comida que están dando ahí, aunque sea ofrecida a la Virgen del Carmen, eso no importa. Dios me santifica y purifica mi vida, ¿verdad? No, y es que esa fiesta del mar, es que yo no voy a participar de esa fiesta, yo simplemente voy a ver. A ver las caravanas de los travestis que pasan por ahí, ¿verdad? Y a ver todos los cuentos y todas las cosas, y algunos hasta aplaudiendo la música y la cosa. Cuando quiere ver, están allí.
Porque la Biblia dice que hay algunos que no las practican, pero se deleitan. O sea, no las practican, pero por dentro están como si quisieran, ¿verdad?, practicarlas. Es como el que va a las fiestas y dice, no, la fiesta no es malo. Sí, ok. Pero está en la fiesta, pero él quisiera ser allá. Y cuando ve, oye, ¿cómo da la vuelta esa? Oye, y esos parecen unos trompos, pero es que él quiere también, ¿verdad? Está como que quiere meterse ahí en el asunto también. Pues así estaban estos creyentes ahí. Ellos pensaban que estaban firmes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ellos creían que estaban firmes? Porque déjeme decirle que estos creyentes tenían algunos dones espirituales, ¿verdad? Se veía en la iglesia los dones espirituales, o sea, tenían talento, tenían habilidades estos creyentes. Entonces ellos pensaban que los dones del Espíritu Santo o los dones que ellos tenían, eso les garantizaba a ellos que pues ellos estaban seguros en las manos de Dios. Muchos de ellos tenían mucho conocimiento. Algunos de ellos hablaban en lenguas, otros también interpretaban. Pero cuando el autor dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, el verbo caer, que aparece ahí, hace énfasis en una falsa seguridad. O sea, no está realmente seguro, él cree que está seguro. Y esto hace referencia a que muchos de los corintios se sentían seguros, se sentían capaces por los dones que ellos tenían, se sentían orgullosos, se sentían autosuficientes. Y yo estoy seguro, hermanos, que esto sigue siendo una constante en medio de la iglesia. Yo pregunto, ¿dónde se encuentra este tipo de gente que piensa que están firmes? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente? Dígame. ¿Será allá afuera? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde estaban esta gente que se creían estar firmes? Estaban sentados en la silla de la iglesia. Ahí estaban. Estos que estaban ahí en la iglesia sentados, entonces eran los corintios. Ellos estaban sentados ahí. Ellos pensaban que estaban firmes. Ahora, estar firme, ¿qué significa? Estar firmes, hermanos, según las escrituras, implica estar anclado, estar dependientes totalmente de Cristo, según Juan capítulo 15. En Cristo nosotros estamos seguros. No es nuestra fuerza, sino es en Cristo. En las fuerzas de los hombres nosotros no tenemos esperanza, ¿verdad? No hay esperanza fuera de Dios. Fuera de Dios, ¿qué hay? Según lo que hemos visto, hay esa incredulidad. Fuera de Dios hay rebeldía, pero fuera de Dios también hay juicio de Dios. La firmeza espiritual y fortaleza no se encuentra en el hombre. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros estamos firmes no en nosotros mismos, no en lo que nosotros pensemos. Aquí hay que mirar realmente qué está pensando Dios. ¿Cómo nos está viendo Dios, verdad? A nosotros. Las escrituras nos están llamando a nosotros a que nos examinemos a nosotros, que nos miremos cada día si realmente nosotros estamos dando evidencias de la gracia de Dios en nuestra vida. En nuestros días muchos están diciendo que están firmes, pero esa es una declaración simplemente vana. Yo estoy firme. ¿Cómo estás tú? Prosperado, en victoria, como dicen algunos, ¿verdad? ¿Cómo es que es nada más, pero hay otra? Bendecido. Esa palabrita. ¿Cómo estás tú? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Por qué? Tengo 10 días de ayuno encima, dicen algunos. 10 días de ayunos cruzados, dicen unos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están pensando en su fuerza, están pensando en ellos. Están pensando que ellos están firmes por lo que ellos puedan hacer y no por lo que Cristo ya hizo por ellos o por la fe que ellos puedan colocar en el Señor. Amén. Ahora, los que piensan que están firmes es una opinión propia. Pero ¿cuál será la opinión de Dios en el día del juicio final con relación a esta gente que ha dicho que está firme? El Señor dará una respuesta a estos que piensan que están firmes pero que en realidad no están. El Señor les dirá, o ellos dirán, pensando que estaban firmes, Señor,
no profetizamos en tu nombre, Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Estamos firmes, tanto así, mira lo que ha pasado, las evidencias. Pero el Señor les tendrá una respuesta a ellos. El Señor también les dirá a ellos: yo a ustedes jamás les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. El que piense estar firme, mire que no caiga, dice el texto. Ahora, el pueblo de Israel cayó. ¿En qué cayó el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cayó en idolatría, cayó en fornicación, cayó en murmuración, cayó en rebeldía. Y los frutos de este pueblo demostraron realmente la incredulidad que había en sus corazones. Según Romanos capítulo 9, versículos 31 y 32, puede escribirlo o leerlo. Romanos 9, versículos 31 y 32, mire lo que dice. Dice que Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzaron esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino ¿por qué? Iban tras ella era por obras, y tropezaron en la piedra. ¿Quién es la piedra de tropiezo o la roca de caída? Es Cristo. Entonces Israel iba tras una ley de justicia, pero ellos no tenían fe, sino ellos estaban pensando en sus obras. Ellos estaban pensando en lo que ellos realmente podían hacer. Versículo 13, ¿qué dice? De Primera de Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportar. Pues en este verso vemos la fidelidad de Dios en proveernos a nosotros la salida de las tentaciones. La palabra tentación en este pasaje, especialmente en el original, la palabra tentación en este pasaje quiere decir prueba, según este pasaje. Ahora recordemos que hay un tentador. ¿Quién es el tentador? El tentador es Satanás. Ahora, según esta escritura que está dando el Señor, las pruebas por las que nosotros estamos atravesando o vamos a atravesar, tal vez algunos, son comunes entre los santos. O sea, es normal. El que los creyentes estén atravesando por tentaciones o pruebas, según la palabra de Dios, es normal. Todos pasamos por las pruebas o vamos a pasar por las pruebas. Vamos a ser tentados. Ahora, el grado de prueba que nosotros tengamos, porque algunos pueden estar teniendo una prueba, el otro está pasando, de pronto alguien está en una dificultad económica, otro puede tener un problema en la familia, y todos estamos atravesando por pruebas o vamos a atravesar. Pero el grado de prueba y extensión de esa prueba se limita a lo que es común, escuchen eso, a todos. El texto dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres. Todos nosotros vamos a atravesar por prueba y es común, ¿verdad?, que atravesemos por pruebas. Según Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, mire lo que dice este apóstol en la primera carta, versículo 6 y versículo 7. Dice lo siguiente: en lo cual os regocijáis. Dile al que está a tu lado: regocíjate grandemente. Pero ¿por qué me voy a regocijar? ¿Por qué me voy a regocijar? Regocíjate porque tal vez está enfermo. Regocíjate porque tal vez está pasando una dificultad económica. Regocíjate porque tal vez está siendo perseguido. ¿Por qué? Porque está pasando por la prueba.
grandemente, mire lo dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Los creyentes en ese momento estaban siendo perseguidos. Y a muchos los estaban metiendo en la cárcel, a otros los estaban matando. Y Pedro les anima y les dice: regocíjense. Esta prueba que ustedes están pasando es común. Todos vamos a estar atravesando por alguna prueba. Pero esta prueba es por un poco de tiempo, ¿verdad? Y el versículo 7 dice: para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probando por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas ejercitan nuestra fe, las pruebas nos fortalecen. El texto dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando usted está pasando por pruebas, cuando usted tiene dificultades, por los creyentes, normalmente nosotros nos aferramos a Dios, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí. Si tiene a alguien enfermo, si no tiene plata, si no para triste y buscando: Señor, ayúdame. Las pruebas tienen un propósito. Ahora, miren la fidelidad de Dios, que Él conoce las pruebas por las que nosotros estamos atravesando. Y la palabra nos está diciendo, hermanos, que nuestro Dios no nos va a dejar a nosotros ser probados más de lo que nosotros podamos resistir. En otras palabras, las pruebas que tenemos nosotros como creyentes, el Señor le pone fin. El Señor tiene toda la potestad para intervenir, para que nosotros podamos salir victoriosos, podamos nosotros ser triunfantes en medio de las pruebas. O sea que el Señor interviene, ¿verdad? La fe de Job fue puesta a prueba. Siempre se habla de Job, y Job fue probado. Pero ¿de qué manera fue probado Job? Perdió sus riquezas materiales, perdió sus hijos, su esposa se puso en contra, le dio la espalda, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Oiga, ¿para qué tener una esposa así? Renegó de Dios, renegó del pobre hombre que estaba allí en un mal estado. Pero ¿cuál fue el final de Job? ¿Job pudo con esa prueba? Sí, porque Dios estaba allí en medio de esa prueba. Dios fue el que le dijo a Satanás: ahí está mi siervo Job, justo, temeroso, apartado del mal, hace sacrificio por sus hijos. Ahí está. ¿Qué dijo Satanás? Que él no te sirve a ti gratis, ¿verdad? Él te sirve a ti es porque tú le has dado esto y le has dado esto y le has dado. Entonces Satanás, tremendo, ¿verdad? Entonces Dios le dijo: ahí está él, pero no te metas con su vida. Pero vino el tentador y tentó a Job. Pero al final vemos la vida de Job diferente. Su postrer estado fue mejor que el primero. Sus bienes materiales fueron mucho más. Tuvo otros hijos también. No dice de la esposa. No sé si no sé. No dice el pasaje. De pronto restauró a la esposa. La transformó también, le dio una nueva esposa. No dice el pasaje, pero bueno. Ahora, hermanos, pensemos un momento en las pruebas de Jesús. Pensemos un momento en las tentaciones de Jesús. ¿Las tentaciones de Jesús fueron común? ¿Fueron normal? No. Las pruebas de Jesús fueron totalmente diferentes a las nuestras. ¿Por qué? Por ejemplo, la tentación en el desierto que tuvo el Señor Jesucristo
diferente a las pruebas que nosotros podamos tener. El sufrimiento interno en Getsemaní que tuvo el Señor, sudando, dice que gotas de sangre por la presión y por saber que iba a ir también, ¿verdad?, a la cruz. La muerte de cruz, una prueba terrible que tuvo que pasar el Señor, siendo Él santo, siendo Él justo, morir por gente injusta. Las pruebas del Señor fueron totalmente diferentes a las nuestras en ese sentido. Pero bueno, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pues muchas veces nosotros estamos pasando por pruebas y podemos ser también seducidos, arrastrados también a renegar y a decir un montón de cosas. Pero según la Escritura, hermanos, Dios es fiel, que no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Las pruebas por las que tú estás atravesando, cualquiera que sean, déjeme decirle que con la ayuda de Dios usted podrá atravesarlas. Porque dice la Biblia que el Señor proveerá una vía de escape a fin de que nosotros podamos resistir estas pruebas. Las buenas nuevas del Evangelio, entonces, mis hermanos, nos están enseñando a nosotros que Dios, el Todopoderoso, tiene poder para colocar límite a la tentación humana según lo que el ser humano pueda soportar. ¿Cuáles son las pruebas, las tentaciones por las que estás atravesando? Puedes seguir adelante, porque Dios está ahí y Él es fiel para sostenerte, fortalecerte y que al final puedas ver la bendición. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice aquí Pedro: el Señor entonces, dice, sabe rescatar de tentación o de prueba a los piadosos. Dios es el que rescata de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Entonces, según lo que hemos estudiado en la mañana de hoy, mis amados hermanos, podemos creer y entender por esta palabra que nuestro Dios es un Dios fiel. Conoce las pruebas por las que estás atravesando y Él va a proveer una salida, una vía de escape, con un propósito, que tú puedas resistir estas pruebas y salir triunfante en estas pruebas. Amados hermanos, concluyendo, como pueblo de Dios estamos llamados a promover la unidad espiritual y el amor fraternal entre nosotros, no la murmuración. Miremos atrás el ejemplo de Israel para no vivir en los mismos pecados que ellos practicaron y cómo recibieron el juicio de Dios. Sino más bien, hermano, examínate a ti mismo cada día para no tener una falsa seguridad en nosotros mismos, sino que puedas estar firme en el Señor. Como pueblo de Dios, hermanos, confiemos que nuestro Dios, el Dios que te ha llamado a ti, el Dios que te ha llamado eficazmente a ti, es fiel. Confiemos en su fidelidad, confiemos en su bondad, que Él proveerá una salida para nosotros. Para cada prueba que atravesemos, escuchen bien, Él estará ahí para que nosotros podamos resistir esta prueba. Él tiene poder para poner fin a cualquier prueba por la que tú estés atravesando. Pero sigue confiando, sigue alabando, sigue mostrando cada día que tu fe es una fe auténtica, que tu fe es una fe realmente verdadera y no falsa. Vive en arrepentimiento, confiando en el Señor cada día, viviendo para Él como un auténtico cristiano. ¿Ven? Vamos a colocarnos en pie, hermanos, por un momento, y vamos a orar pidiendo al Señor que obre en nuestras vidas, que el Señor nos ayude. Oremos.
Padre celestial, te damos gracias, bendito Dios. A ti es toda la gloria, a ti es toda la adoración, Señor. Señor, el propósito de este mensaje es que nosotros vivamos en arrepentimiento, confirmando, Señor, realmente nuestra fe, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, Señor, que vivimos, Padre, para adorarte a ti, Señor. Apártanos, oh Dios, de toda murmuración. Permítenos promover la unidad espiritual entre nosotros. Ayúdanos a huir de la murmuración, Dios bendito. Permítenos aprender, Señor, de los malos ejemplos que otros han hecho para nosotros no volver a practicar estos pecados y recibir tu juicio, Dios amado. Oh Dios bendito, ayúdanos a entender que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios digno de alabanza. Señor, ayúdanos y permítenos responder, Señor. Permítenos responder, oh Dios, con la ayuda de tu Santo Espíritu frente a esta predicación. El Espíritu de Dios nos guíe, nos impulse, pero que nuestra responsabilidad nosotros podamos avanzar y servir para la gloria y la honra de Dios. Te damos